En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 21 de febrero de 2024. Pedro Sánchez huye a Marruecos para llorar en el hombro de Mohamed y que le consuele por el día tan fatídico, más bien los días tan fatídicos que lleva soportando, porque se le acumulan las malas noticias. En concreto, hoy hay unas cuantas, pero la más relevante de todas es ese informe de los fiscales del Supremo en los que consideran que sí, que hubo terrorismo en esa causa de Tsunami Democratic y que Puigdemont era su líder, el que incitaba a esos ataques, a esas imágenes que todos pudimos contemplar, que fueron, desde luego, del todo inaceptables. Ahora bien, ¿esto qué supone? Pues bueno, supone que el gobierno va a tener que modificar la ley o hacer esa distinción entre terrorismo bueno y terrorismo muy malo. Y que Puigdemont en realidad era el líder de ese terrorismo conciliador por la concordia y la convivencia. Y no descartemos que inste al premio Princesa de Asturias que sea nominado para dárselo, como el sumum ya del final de este camino tan tortuoso que estamos atravesando. Pero también conocemos que el Parlamento, uno de los letrados de esa mesa, ya saben que ayer comentábamos que esta ILP que habían registrado para declarar unilateralmente la independencia, que ha avisado de, oiga, que esto es ilegal, una detrás de otra. Ilegalidades que hacen los socios de Sánchez y que Sánchez, haciendo todo tipo de malabares, pues bueno, tiene que meter en ese pack de la ley de amnistía que cada vez se le complica más. Luego, por otro lado, tenemos el caso del juez García Castellón. Ya saben que Suiza ha dicho que ellos dudan de la investigación y que se negaban a colaborar con el magistrado, negándose, entre otras cosas, a localizar a Marta Rovira, también por la causa esta de Tsunami Democratic. Bueno, García Castellón, ¿qué es lo que le ha contestado? Pues bueno, lo que les ha contestado a los helvéticos es que los tratados internacionales suscritos entre ambos países impiden rechazar el auxilio judicial. Es decir, que ustedes opinarán lo que les dé la gana, pero que ustedes tienen que colaborar con esta causa. Los suizos se ponen estupendos, es un país que mucha gente, sobre todo el sector liberal, y miren que yo, aunque esté en ese sector, pues desde luego que no le tengo mucho aprecio. Dicen, ay, mira, es que votan si hay que hacer un colegio. No, bueno, el colegio habrá que hacerlo si es necesario, no porque se vote o no se vote. En fin, esto es una cuestión matemática. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántas aulas hay? ¿Entran o no entran? No, pues bueno, habrá que hacer otro. A esto hay que someterlo a votación. A algunos les parece algo maravilloso. Pues bueno, este es Suiza, que eso sí, lo que nunca se han negado a colaborar es con los terroristas para guardar su dinero allí. Eso sí que nunca han puesto ningún impedimento. Y la otra noticia que también se conocía mientras estaba en esa sesión del Congreso, todavía Pedro Sánchez, antes de irse a ver a su querido Mohamed, es que Koldo, ya saben, la mano derecha de José Luis Ábalos, ha sido detenido. Y dirán, ¿cómo? ¿Al final no ha sido el hermano de Ayuso? No, ha sido Koldo. ¿Quién lo iba a imaginar? Y justo nada más salir de esa sesión del control al gobierno, le preguntaban a José Luis Ábalos al respecto. Esto es lo que decía. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Koldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Bueno, pues ya lo han oído, estupefacto. No se quedó tan estupefacto cuando la empresa de Koldo y compañía pasaron de ingresar 0 a 53 millones de euros. Y eso sí, Ábalos dice, no, yo me preocupé de que todo
personalmente me ocupé de que todo estaba bien. Esta noticia la dio en el año ya 2021 Voz Populi, y en este caso lo hizo Rubén Arranz. Así que, como tenemos el privilegio de contar con él, vamos a saludarle. Rubén Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros otra vez por aquí. En primer lugar, enhorabuena porque esto fuisteis los primeros y durante mucho tiempo ya sabes que el periodismo de investigación está en crisis, pocos quedan, pero a raíz de esa noticia, pues al final esto ha acabado con la detención, siempre presuntamente, por supuesto, de Koldo. Cuéntanos un poco qué es lo que publicaste en 2021, toda la historia y por qué hemos llegado hasta aquí. Nosotros lo primero que esto lo publiqué con mis compañeros Gonzalo Araluce y Alberto Sanz, dos estupendos periodistas, y además lo hicimos de la forma más sencilla que existe, que es buceando en los datos públicos, en la plataforma de contratación y en el registro mercantil para saber qué estaba ocurriendo. Vamos a ver, es muy importante saber el contexto. Llega 2020, se desata una pandemia y evidentemente había mucho menos material sanitario en el mercado internacional del que en ese momento todos los países necesitaban. Entonces ahí, digamos que hubo una competitividad gigantesca entre los diferentes estados pues para abastecer los países de respiradores, de mascarillas, de equipos de protección individual para los médicos, etcétera. Posteriormente ocurriría con las vacunas, aunque fue otro proceso. Entonces ahí detectamos que desde algunos ministerios, en concreto en este caso desde el Ministerio de Transporte, encabezado por José Luis Ábalos, se empezaban a firmar contratos millonarios con una empresa que hacía de intermediario, de una especie de comisionista. Esta empresa, con sede en Zaragoza, se llama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y entre otras cosas vimos que nos llamó la atención que uno de sus socios estaba imputado dentro del caso Pemex, que analizaba la presunta corrupción de determinados aspectos relacionados con los contratos del Ministerio de Defensa. Todo parecía muy oscuro, porque claro, eran contratos de muchos millones de euros, y esta sociedad era muy opaca. Es que nos llamaba la atención todo lo que veíamos. Estos contratos, por cierto, es muy importante decir que se adjudicaron a dedo, es decir, por procedimiento de urgencia, porque evidentemente eso hacía falta, no se podía licitar, no había plazos para convocar una licitación porque hacían falta mascarillas en el mercado, y además adjudicaron a dedo, es decir, a esta empresa. No hubo un concurso público mediante, que es lo que pasa cuando se gasta el dinero público en este sentido. Y nos llamaron la atención varias cosas. Primero, esta empresa tenía, es verdad, experiencia en material sanitario, pero eran unos proyectos de Angola pues que nos parecieron un poco oscuros. Por cierto, la empresa nos denunció. Evidentemente esa denuncia se ganó, se archivó, no tenía ningún sentido, pero fue una forma de amedrentarnos. Nos llamó la atención, como decía también, lo del caso, otro caso de presunta corrupción, que es Pemex. Y también nos llamó la atención algo que por eso nosotros lo llamábamos el proveedor de confianza de Ábalos. Y es que entre los diferentes ministerios, y el propio Marlaska lo llegó a reconocer en una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados, Ábalos recomendó a algunos ministerios como Interior que contrataran a este proveedor, que es ahora mismo el Ministerio de Ábalos, con Koldo a la cabeza, su asesor Koldo, este señor ha sido detenido dentro de este caso. Y un último dato muy importante para comprender la naturaleza de todo esto: esta empresa en 2018 tuvo unos ingresos de 100.000 euros. En el año 2019, antes de la pandemia, tuvo la enorme cifra de ingresos de 0 euros sin actividad. Un año después, y es lo que nos llamó la atención a mi compañero Alberto Sanz y a mí, vimos que su facturación había aumentado hasta los 53 millones de euros. Comisionistas conocidos por Ábalos, comisionistas sobre los que no se dio muchas explicaciones porque hacía falta material sanitario y había urgencia, que se llevaron 53 millones de euros de ingresos y que declararon ese año solamente beneficios que se repartieron de la forma que ellos consideraron, de 3,5 millones de euros. Esta gente se forró gracias a la urgencia de la pandemia en medio del oscurantismo que llamó la atención a la justicia, y de ahí que se haya iniciado esta investigación y haya derivado lo que hemos conocido hoy. Pues oye, Rubén, mil gracias porque lo has explicado estupendamente. Bueno, esto, sobre todo el dato demoledor es ese, ¿no? 2018 comentabas 100.000 euros, 2019 ningún tipo de ingreso y en 2020 53 millones de euros. 53 millones. Joder. Desde luego, enorme cifra. De hecho, también he leído que la mujer de Koldo ha sido también detenida dentro, porque además de una veintena de detenidos en la operación. O sea que, aquí, pues en fin, Ábalos, Koldo.
No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Que diría aquel. O sea que vamos a esperar qué es lo que dice la justicia. Pero bueno, te doy la enhorabuena por esa labor de investigación y a ver en qué queda todo esto. Seguramente nos lo podrás ir contando aquí. Espero que sí. Muchas gracias, de verdad, por contar conmigo. Nada, mil gracias a ti, Rubén. Fuerte abrazo. Abrazo. Pues ya lo han escuchado, queridos amigos. Esa es la cifra. 53 millones de euros pasó a ganar la empresa de la que era socio Koldo y también otros cuantos. Y ya saben, el dato que daba Rubén Herranz, como Ábalos también iba a Marlaska y le decía, oye, contratar a esta empresa, mira qué buena es, una empresa muy buena. Y bueno, pues a esto ya la justicia tendrá que dictaminar hasta qué punto son culpables o no de haberse aprovechado de la desgracia del momento en esa pandemia. A ver, ¿cuántos medios de comunicación hacen especiales, o al menos las mismas horas, ni una más ni una menos, las mismas que estuvieron con el hermano de Ayuso y ese caso de corrupción que nunca nadie pudo probar? Estoy convencido de que Ferreras ya está preparando un especial. Y en Madrid, pues hoy sí, los agricultores sí que han llegado al centro de la ciudad. De hecho, a estas horas sigue cortada gran parte de esa, Puerta de Alcalá, Ministerio de Agricultura, parte de Serrano. Y bueno, esto se debe a esas protestas que, aunque es verdad que habían decaído en términos mediáticos en los últimos días, no han dejado de cesar. Y los agricultores llegaban a Madrid entre vítores y aplausos. ¡Qué emoción! Estas son las imágenes de la capital, completamente tomada por los agricultores, que, como digo, pues bueno, sus reivindicaciones, no porque ya no esté teniendo tanto impacto mediático, han cesado. Y desde luego que siguen siendo muy necesarias. Algunos se quejaban, decían, ay, es que nos han cortado las calles. Pues yo qué quieren que les diga, como si tienen que estar así 3 meses y tener Madrid, y eso que vivimos aquí, cortada, y esas molestias, lo firmo. Como si hay que estar 5 meses comiendo sardinas enlatadas, todo sea para que esta pobre gente que está siendo arruinada pues pueda ver la luz, y sobre todo que si el campo cae, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, luego caemos los urbanitas, en los que me incluyo. A este respecto ha llegado, por supuesto, el tema al Congreso de los Diputados y le preguntaban al ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre, oiga, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Bueno, el hombre se sentía indispuesto porque tenía, en un momento dado, vértigo, pero luego respondía a la pregunta. Escuchen. ¿Qué medidas va a adoptar este gobierno para evitar la competencia desleal que está sacando a nuestros agricultores a la calle? Gracias. Señor ministro, cuando usted quiera. Señora presidenta, señorías, señor de Andrés, lo primero que tiene usted que... Perdón. No pasa nada. Seguro, señor ministro. Señora, no se preocupe, presidenta. Muchas gracias. Señor de Andrés... Ese momento en el que Luis Planas se mareaba y al final, pues bueno, respondía al diputado del Partido Popular que ellos iban a hacer todo lo que estuviese en su mano, eso sí, dentro del marco comunitario. En esas 2 palabras, en una respuesta que ha sido muy longeva, por eso no se la pongo, está el problema. Claro, o sea, Luis Planas, que a mí personalmente me cae mal, y estoy convencido de que él pues intentaría ayudar a los agricultores, porque bueno, o sea, ningún gobierno quiere tener un problema con el mundo rural, evidentemente. Pero en esas 2 palabras, marco comunitario, está el problema. Y es que el problema está en la PAC, está en las políticas verdes, y esto está muy relacionado con lo que ocurre en Bruselas. Tanto Partido Socialista como Partido Popular están a favor de esas políticas verdes. Y también defienden la PAC. Claro, esto es un problema. Es un problema que pagamos todos los ciudadanos españoles, particularmente, en primer lugar, los afectados directos son esos agricultores y ganaderos que han llegado hoy a Madrid. ¿Esto qué nos revela? Pues que las elecciones europeas son mucho más importantes de lo que creemos. Mucho más. Y que por supuesto que importa quiénes son los vencedores y sobre todo cómo se configura ese Parlamento Europeo.
Porque no olviden que el poder político al final es, oiga, por dónde van los clientes, que por ahí iremos nosotros. O sea que ya tendremos tiempo, Dios mediante, de hablar de las elecciones europeas y explicar por qué tienen más importancia de la que creemos. Pero eso ya será más adelante. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues mejor que Ábalos, digo yo. Así que, bien. Estará preocupado el exministro. Me está preocupado porque ahora empiezan a cantar todos. Claro. Por eso. Que caigo yo y tú no. Bueno. Que tú no vas a ayudarme. Pues empieza a tirar de la mano. Y se abre una cosa que hace mucho que no hablamos. Las maletas de Delsi. ¿Tú te acuerdas de esa polémica? Claro, me acuerdo. Sí. ¿Quién le ayudó ahí? Efectivamente. Sí. No, sí, ahora viene la parte 2 que va a estar interesante. Porque esto, vamos, incluso el propio Ábalos en un momento dado también diría, que yo caigo, espera, que yo también sé muchas cosas. Por eso. Que él sigue de diputado, ¿eh? Dije, bueno, tú ya ministro no, porque esto ya es demasiado, pero sí. Sigue en el Congreso, claro, todos los días. Hablando de Congreso, hemos tenido sesión de control. Efectivamente, Jano, vamos a repasar la actualidad del día, comenzando con esa bronca sesión de control al gobierno este miércoles en el Congreso de los Diputados. Y es que, sin duda, había muchas, pues cuentas pendientes entre los diferentes partidos tras lo ocurrido en los últimos días. Recordamos las elecciones de Galicia, el asesinato de los 2 guardias civiles y el tira y afloja entre Sánchez y los independentistas. Pues bien, comenzaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sacaba pecho de los resultados en Galicia, le echaba en cara la ausencia de todo el gobierno en Barbate tras el asesinato de esos guardias civiles y le dejaba un recado con respecto a los futuros presupuestos. Son las palabras de Feijóo. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijóo. Pues aquí me tiene, de pie. Resultado del plebiscito, 40-9. Eso sí, probablemente intentará darle usted la vuelta. La España, al revés, que usted señala, dice que los trabajadores del campo, que están en todas las carreteras españolas, son unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca más. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas, señoría, que están en contra de la Guardia Civil, todo. A la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber usted lo que es el independentismo preguntándole sobre los presupuestos. Nada más y muchas gracias, señoría. Era el recado que le dejaba Feijóo a Pedro Sánchez. Tras esta intervención le respondía el presidente del gobierno. Sánchez le achacaba que, según él, Feijóo tiene 2 caras y que todo en él, toda su política, es mentira. ¿Con qué señor Feijóo nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Yo se lo digo, señor Feijóo, con ninguno ni con el otro, porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira. Bueno, era la respuesta de Pedro Sánchez. Jano, no sé cómo ha conseguido darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que parece que es el PP el que ha manipulado y ha mentido durante la campaña y no el Partido Socialista. Sí, bueno, pero es que claro, ya el debate es imposible. Yo es que me quedo estupefacto con cómo iba María Jesús Montero, que claro, me queda bloqueado. Parece la madame de un burdel, macho, cómo iba vestida. Una cosa impresionante. Por la vestimenta. De decoro. ¿No la has visto? No, yo me he fijado en cómo aplaude. Bueno, es que es muy lamentable. Bueno, sí. Así que se escuche fuerte. Sí, hombre, claro, hay que pagar el jefe que vea que estás ahí con ella. Pero sí, bueno, esto es un poco también la propaganda a la que estamos acostumbrados y también, hay que decirlo, claro, cuando tú te vas a comer, ¿a quién se le ocurre? Un encuentro informal con periodistas de la SER, La Sexta, El Diario. Hayas dicho o no hayas dicho eso, que luego en la amnistía desde luego que no, en lo de los indultos ahí sí, y luego lo dijo públicamente, lo que has conseguido es que ahora pues cada vez que hables de este tema te digan, no, pero si es que usted es un mentiroso. Y ya sabemos cómo funciona esto. Entonces le has dado armas, hay que ser más hábil. Pero bueno, el PSOE, claro, vas a pedir a Sánchez que tenga un mínimo de decoro. Bueno, otro de los duros cara a cara que se han protagonizado este miércoles en el Congreso de los Diputados ha sido entre Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fíjense, porque así se dirigía Cayetana a Bolaños. Y ahora sí, díganos, ¿qué pasa, qué está pasando con su ley de amnistía? Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes.
no me diga que empieza a intuir que le engañaron, de que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una Constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el derecho europeo? Eran las palabras de Cayetana, que la verdad se le echaba de menos en el Congreso de los Diputados por estas intervenciones. La respuesta de Félix Bolaños, que la han dejado sola. Que la han dejado usted sola preguntando sobre la amnistía, sola, porque ya no es tema para ustedes, porque su único asunto de oposición, que era este, resulta que ahora sabemos lo que piensan ustedes. Y fíjese, no creo que sea usted partícipe de la gran mentira que supimos la semana pasada que protagonizaba el señor Feijóo. Yo más bien veo que usted es víctima de esa gran mentira. Usted, como millones de españoles, se sintió engañada y como los ultras se sintió estafada. Estoy convencido de que así fue. Por tanto, lo que le pido es que en estas preguntas que me hace usted sobre amnistía, pues igual las preguntas, señor Álvarez de Toledo, se las tiene que hacer al señor Feijóo. Haciendo alusión justamente a ese encuentro entre Feijóo con periodistas y, según Bolaños, para enterarnos de qué está pasando con la ley de amnistía, hay que preguntárselo a Feijóo en vez de a Sánchez o al gobierno de Sánchez. Es que esto es maravilloso. Le está acusando a Feijóo de hacer lo que ellos están haciendo y de mentir que sí que son los que han mentido, porque Feijóo no se ha mostrado partidario de la amnistía en ningún momento. Pero, ya sabes, cuando uno repite una mentira 1000 veces, al final, pues muchos la convierten en verdad. Efectivamente, Jano. Y otro de los temas más comentados en la jornada de hoy ha sido pues ese asesinato de 2 guardias civiles en Barbate hace apenas unos días y la situación de las autoridades en toda la región de Cádiz para luchar contra el narcotráfico. Y este ha sido el momento de tensión entre el ministro del Interior, Grande Marlaska, y una diputada de Vox y la portavoz del Partido Popular. Escuchamos primero a Pepa Millán y después a Ana Vázquez. Explíquenos por qué firmó acabar con una unidad que ha resultado ser tan eficaz en la lucha contra el narcotráfico. En alguna ocasión se ha hecho referencia a un hipotético elevado coste, pero, señor ministro, ¿cuál es el coste de la seguridad de los españoles? Los civiles no quieren medallas en los funerales. Los guardias civiles quieren medios para luchar contra el narcotráfico. Ni usted ni Sánchez tuvieron la decencia de ir a Barbate a dar la cara. Intentó disimular yendo a Pamplona y una viuda le enseñó lo que es el honor y la dignidad. No merece usted condecorar a los muertos cuando ha abandonado a su suerte a los vivos. Bueno, eran las declaraciones de Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso, y también las declaraciones de Ana Vázquez, que es diputada del Partido Popular. ¿Cómo respondía Marlaska? ¿Cómo respondía el implicado en todo esto? Pues acordándose del amigo narcotraficante de Feijóo. Todo contra el Partido Popular. Como resumen a esta intervención y a estos insultos, sí, a estos insultos que se han recibido, les diré lo siguiente: la diferencia entre algunos que viajaban en barco con el narco, a ese mismo narco, este ministro del Interior le ingresó en prisión, donde deben estar todos los narcos y donde seguirán estando. Es que es insoportable. Como decía, aparte de la intervención de Marlaska, es como que no viene mucho a cuento. El aplauso al final ha sido Feijóo. O sea, estaba el que llevaba la lancha en Barbate era Feijóo. Sí, sí, claro. Al final y la vamos a ver amnistía eso. también. Todo, sí, sí. Bueno, y hablando también de Marlaska, atención con lo que sucedió en la tarde-noche de ayer martes en el Pleno del Senado. Atención, ojo. Allí la senadora del Partido Popular, Maribel Blanco, que recordamos es la hermana de Miguel Ángel Blanco, el diputado popular que fue asesinado a manos de la banda terrorista ETA, le reprochaba al ministro del Interior su, abro comillas, indignante y vergonzosa connivencia con el entorno de los presos de ETA. Así se lo decía. Señor ministro, hoy usted no debería estar sentado en su escaño de gobierno. Si tuviera la más mínima dignidad y respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a estas alturas, ya tendría que haber dimitido o haber sido cesado. Porque usted debería haber dimitido ya, entre otras cosas, por su absoluto fracaso en la gestión de su departamento, por no garantizar la seguridad a la Guardia Civil y al resto de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también por su indignante y vergonzosa connivencia con el entorno de los presos de ETA. Pedía, lo escuchábamos, la dimisión del ministro del Interior, Marlaska. Y
atención, porque fíjense la respuesta de Marlaska, que incluso con un tono chulesco amenaza a la diputada del Partido Popular, recordamos, hermana de Miguel Ángel Blanco. Señora Blanco, un minuto, porque espero que sea la última vez que usted y yo confrontemos en este tema. Señora Blanco, de tú a tú, vuelva a aquel espíritu de Hermoa. Bueno, el espíritu de Hermoa se refiere Marlaska al espíritu justamente cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, esa unión que fue lo que del pueblo español. Por último, Jano, te recuerdo, este miércoles también la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha conseguido reprobar a Marlaska por, dicen, su nefasta gestión en la tragedia de Barbate, una reprobación que han apoyado tanto Vox como UPN. Ahora hay que ver si en el Congreso sale o no adelante y va a depender de Podemos. Ojo. Del voto, claro, va a depender de eso. Y ojo que Podemos está en un momento de decir, yo ya me cargo a todo el mundo. Sí, puede ser, pero más allá de eso, lo que es del todo inadmisible es que este tipo, porque es que no tiene otro calificativo, el señor Marlaska, bueno, tiene otros tantos, es que siga estando en el ministerio. Pero bueno, desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado a tantas cosas y que le diga a la hermana de Miguel Ángel Blanco, vuelva usted el espíritu de Hermoa, oiga que está usted gobernando con los que asesinaron, ya no solo a Miguel Ángel Blanco, sino a sus propios compañeros, que en un momento determinado usted no se acordará, pero los perseguía, ¿eh? Pero claro, ha sido una transformación terrible de Marlaska. Nos vamos con Sánchez. Cambiando de temas, y el otro día en el programa de la semana pasada nos preguntábamos qué le debe Sánchez a Marruecos, pues bien, bueno, de momento nosotros la respuesta no la tenemos. Lo que sí sabemos es que Sánchez, después de la sesión de control que estábamos viendo, ha cogido el Falcon y se ha ido a Marruecos en un viaje express. Allí Sánchez, esta vez sí, ha sido recibido por Mohamed VI, ya que recordamos que el mandatario del país africano, bueno, pues plantó a Sánchez en la reunión de alto nivel entre ambas naciones que mantuvieron el pasado mes de febrero. Previo a este encuentro, Héctor, vamos a ver el tuit que ha puesto Sánchez. Sánchez se ha reunido con su homólogo, este es el momento de la reunión, con su homólogo marroquí, donde trataron, según fuentes del propio gobierno español, los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos ese mundial, Jano, que recordamos en el 2030 acogemos tanto España como Marruecos y también Portugal. ¿Qué decía Sánchez en este tuit? Damos un impulso a nuestra cooperación en todos los ámbitos y consolidamos un modelo de vecindad constructiva basado, dice, en la confianza y el respeto mutuo. Sí, bueno, eso pone las relaciones con nuestro amigo, vecino y socio estratégico atraviesan por su mejor momento. Bueno, lo que tenemos que saber es que Marruecos es el enemigo y esto hay que entenderlo. O sea, no es que, sí. O sea, y esto ellos tampoco lo esconden, ¿eh? O sea, no es una cuestión que digas que es opinable. Y que tenemos un presidente que la pregunta es, ¿qué le debe a este tipo, en este caso a Mohamed VI, para estar ahí rindiendo pleitesía continuamente? ¿Dónde estaba esa tarjetita de memoria? Bueno, la tarjetita de memoria o no hace falta ya tarjeta. Bueno, no, con Pegasus ya sabes que puedes acceder a cualquier tipo de teléfono móvil. Y nos vamos con la natalidad, hablando que esto sí que está relacionado. Mucha inmigración, poca natalidad en España y los nacimientos pues, de españoles pocos. Efectivamente, Jano, noticia importante y a la par muy preocupante la que hemos conocido hoy. Es que en España cada vez nacen menos niños. Fíjense, según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2023 nacieron en España 322.057 niños. ¿Y esto qué significa? Pues que es el número más bajo de nacimientos desde que comenzó la serie histórica del INE allá por el año, atención, 1941. Repito, 1941. Y ojo porque ya sería el quinto año consecutivo en el que se registra un mínimo. Las cifras de 2023 se pueden comparar plenamente con datos de la última década. La caída es del 24,4% respecto a 2014, hace ya 10 años. El motivo, bueno, según algunos demógrafos, la decisión de tener descendencia cada vez se retrasa más. De hecho, lo comentábamos Jano y yo antes del inicio de este programa. Nosotros ya tenemos 34 años y de momento no tenemos planes de ser padres. No, vástagos no. Salvo que tengamos bueno, nunca se sabe, una noticia de última hora que yo sepa. No, sorpresas raras no. Claro. No, pero es verdad que esto hay muchos factores. Hay muchos factores, no solo es el tema económico, también es el tema, digamos, del este mundo en el que vivimos más moderno, ¿no? Y luego también otro factor que influye y mucho es la incorporación de la mujer en el ámbito laboral, que evidentemente es muy difícil, por mucho que se venda de no, es que está fenomenal, hay que compaginarlo. Hombre, es muy complicado. Igual que el caso de los padres, que cualquiera que nos esté viendo, que sea padre o madre y tenga hijos,
que nos digan lo de la conciliación. También es que se nos ha vendido, que es un gran problema, que tú puedes ser súper exitoso en tu trabajo y luego a su vez tener una vida familiar y ocuparte de tu hijo 24/7. Y es que es imposible. El tiempo es limitado. Es complicado. No, la verdad. imposible. O sea, es imposible, porque el tiempo, oye, es finito. Estas son las horas que tenemos al día. No hay más. Entonces, bueno, pues son muchos factores. Luego también, obviamente, el término económicos pues también influyen. Pero sí es un problema. Es un problema que tenemos no solo en España, sino en muchos países desarrollados. Así. Y que algo habrá que hacer. Y que parece que no mejora con los años. Todo lo contrario, todo lo empeora. contrario. Sí, iba a ir a menos. Ya lo estábamos viendo con los datos. Sí. Así que nada. Bueno, nosotros vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Rubén Herrero. ¿Qué tal? En pie, que no es poco en estos tiempos de hierro. Sí, la verdad es que sí. No es poco, no es poco. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas. Encantado de estar aquí otra vez. Y Miguel Rovira, ¿qué tal? Muy bien, Jano. ¿Tú qué tal? Bien. Os ha costado llegar hasta aquí porque ya sabéis que está Madrid... Madrid no completamente, O'Donnell, pero justo, nuestra calle. O'Donnell, Puerta de Alcalá, parte de Serrano, Velázquez... A mí me ha costado un Ministerio poco. de Agricultura llegando a Atocha... Sí, que es verdad que he venido con la moto y he hecho quizá alguna cosa que no hubiera gustado mucho a un policía municipal, pero he llegado más o menos a tiempo. ¿Sabes? Sí, que es verdad es que justo está cortada Cibeles, Alcalá y O'Donnell, que es por donde venía. Sí, así es. Y bueno, vamos a hablar, hay muchos temas hoy, pero principalmente la noticia que más ha sacudido ha sido, pues bueno, la detención de esa mano derecha de José Luis Ábalos, que digo siempre mal el apellido, Ábalos, Coldo, que bueno, se presuponía que había ciertas cosas, pero os doy unos datos de esa empresa, que bueno, esto Rubén Arranz con sus compañeros también de Voz Populi, no solo él, básicamente empezaron a investigar y vieron que esta empresa que se había creado con sede en Zaragoza, hacía de intermediario de esas operaciones de compra de mascarillas. En el año 2018 tuvo 100.000 euros de ingresos, en el año 2019 0 euros en ingresos y en el año 2020 pasa a 53 millones de euros. O sea, cuidado con el tema. Rubén. Bueno, pues felicitar a la junta directiva, al director comercial, al director financiero, por pasar de 0 euros a 53 millones de euros. Son personas merecedoras de algunos premios, algunas condecoraciones. Bien, lo que está claro, ¿no? Un caso de corrupción nítido que tendrá que dilucidar la justicia, pero estas empresas que escapan al control de la administración, contratos que escapan al control de la administración porque los trocean, subvenciones que escapan al control de la administración o directamente en connivencia con la administración, entonces provoca este tipo de comportamientos. Lo que tenemos en España son no partidos políticos, con la excepción de Vox, que son... Ya me extrañaba, digo, ¿vas a meter a Vox ahí? No, meto... Yo sé que en ocasiones que si Vox o que si no Vox, pero cuando hablo de partidos políticos no puedo generalizar y no puedo decir que el PP, Sociedad Anónima, el PSOE, Sociedad Anónima, es lo mismo que un partido como Vox o Democracia Orensana, Sociedad Limitada, por ejemplo. Entonces... ¿También tiene casos de corrupción estos? No, pero bueno, esto no hay para hacer negocios. ¿O te crees que quiere mucho Orense? Jacome, por favor. No sé, la verdad es que la no cara que tenía con los ojos como el Pato Donald con los dólares pensando que iba a ser consejero y ahí venía el empujoncito a sus empresas como las de Ábalos. La situación es que el poder connive con estas situaciones, entonces pues produce estos capítulos y los partidos se han convertido en asociaciones para hacer negocios. Y esto es el resultado de partidos como asociaciones para hacer negocios. Pero luego hay elecciones y la ciudadanía de forma entusiasta renueva su confianza en todos estos que nos roban, porque los impuestos, entre otras cosas, es una confiscación, que nos roban a manos llenas más allá de los impuestos. ¿Y qué hace lo que quieren con nosotros? Bueno, pues adelante, sigan jugando. Hay miles de estafas. Yo también te digo una cosa. El día que Vox tenga poder, es imposible, por cómo es la naturaleza humana y es un partido, es imposible que lo pueda controlar, que alguno te salga por allí. También te lo digo, Rubén. Perfecto. Y entonces, si primero llegará ese día maravilloso en que Vox gobierna, yo estaré muy contento. Y segundo... Si Vox incurre en esos... no, coño, pero siempre vas a tener a alguien... Bueno, claro, pues Pero ya gobierna. Ya gobierna en algunos sitios. Con el PP. Pero casos de corrupción. En el caso de Vox. Lleva 2 tardes y no en muchos sitios bueno, es coalición, pero no está dentro del gobierno. El PSOE nació corrupto y el PP, ¿qué te iba a contar? Bueno. Miguel, luego Bueno, pues tampoco mucho que comentar. Yo creo que no es una noticia que sorprenda
a la gente, decir que un portero de un club de alterne que pasa a ser amigo de un socialista y que va escalando progresivamente hasta hacerse consejero de Renfe Mercancías, teniendo a su cargo a 1000 personas, pues no es de extrañar que fuera a hacer alguna picia, ¿no? Además es un tipo condenado ya por un par de agresiones, según he leído. Bueno, pues tiene un buen historial, ¿no? Y que haya salido todo este tema de que ha cobrado muerdos, ¿no? Por concesionar a empresas la compra de mascarillas y todo esto, pues la verdad que no me sorprende si realmente es verdad, porque hay que brindarle también esto que es la presunción de inocencia, algo que a su partido no le gusta mucho por esto de aprobar leyes que invierten la carga de la prueba, pero oye, démosle el beneficio de duda. En cualquier caso, si finalmente se declara culpable, no es algo que me vaya a sorprender. ¿No? Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. No. Manu. A ver, la presunción de inocencia vaya por delante. Yo creo, o sea, nos hemos habituado, por desgracia, en el ámbito político ante indicios o la apertura de procedimientos judiciales. Condenar, pero además de forma categórica. Yo soy muy respetuoso con la presunción de inocencia, es un derecho fundamental de todo individuo, cosa que, por cierto, en el ámbito de la izquierda no le tiene ningún respeto. Es decir, ya haya indicios o no haya indicios, eres culpable, como no seas de izquierdas, por norma. No estoy de acuerdo en lo que comentaba Rubén de intentar generalizar la corrupción con carácter organizativo. Es decir, en este caso estamos hablando de un caso muy concreto en el que hay socialistas implicados o al menos asesores de un exministro como es el señor Ábalos. Dicho lo cual, a mí lo que me parece relevante en este caso son dos cosas. En primer lugar, no es ninguna sorpresa que todo tipo de empresas en el año 2020 pasarán de facturar una cifra ridícula a grandes cantidades de dinero por la venta de mascarillas. Hay que recordar que en ese año 2020 había escasez, a veces nos olvida, pero había escasez drástica de mascarillas hasta tal punto que había que irlas a comprar a China. A China, porque aquí en España no había. Entre otras cosas porque este gobierno de tuercebotas tuvieron la brillante idea de amenazar con confiscar todas las mascarillas que existieran en el mercado. Entonces, los que estaban dispuestos a vender mascarillas no las vendían. Dice que como dice mi querido Jesús Huerta de Soto, que las venda su puta madre. ¿Sabes? No, porque es así. Es decir, hombre, si me las van a robar, pues mejor paso. Y hubo que ir fuera a buscarlas. Para mí la pregunta es, en primer lugar, este no es un asesor cualquiera de Ábalos. Era el asesor de Ábalos. Sí. Amigo íntimo, el estrecho colaborador, mano derecha gigante de la militancia, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le daba, lo laureaba. Era el asesor de confianza de Ábalos. Entonces, con independencia de esto, a mí lo que me sorprende es que esta mañana no le preguntaran directamente al señor Ábalos si esto le sorprende o no le sorprende. Es que Ábalos, según información publicada por prensa, organizó 11 viajes al extranjero cuando salió del ministerio acompañado de su asesor de confianza, el señor Koldo. ¿Qué hacía en República Dominicana, Guinea Ecuatorial y un tercer país sin especificar al que fueron juntos? ¿Qué hacía el señor Koldo, asesor y amigo de confianza del señor Ábalos, desplazándose a otros 8 viajes en solitario, pero siguiendo instrucciones de Ábalos? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Pues te lo puedes imaginar. A este lado de la mesa tenemos alguna teoría. Sí, tenemos alguna que otra teoría, pero mira, ya que dices Ábalos, y ahora contestas tú, Rubén, lo que decía Manu, vamos a escuchar las declaraciones del propio Ábalos, que estaba estupefacto. La noticia saltaba esta mañana, todos los medios de comunicación las llevaban en sus portadas y claro, a Ábalos le pillaba en la sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados y en los pasillos del Congreso, pues claro, todos los periodistas la han visto salir y se han abalanzado contra él. Y esto es lo que decía Ábalos con un poco de cara de dónde estoy, en qué planeta vivo. Fíjense. No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. ¿Se desvincula usted de esa posible...? Yo no me tienen que vincular, mejor dicho. El Partido Popular está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro.
¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe, por cierto. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Bueno, para las declaraciones de Ábalos, que tenía cara de y ganas de fumarse un cigarro, yo creo, salir del Congreso y fumarse un cigarro cuanto antes. Es que no habéis puesto el corte entero, pero al final dice, ojalá no les pase a ustedes. Como diciendo, ojalá no sean amigos de un portero de puticlub, le colocan en Renfe, le hagan asesor y luego resulte que la lío petarda, ¿no? Como el que se va y se le cae la cesta a la compra o algo así, ¿no? Lo que te puede pasar a cualquiera. Y luego además, pues no nos queda sino creer sus palabras, porque además Ábalos es un tipo que se caracteriza por no mentir nunca, ¿no? Cuando dijo que esto de los indultos y tal, o sea, pues no nos queda sino creer, oye, su bondad y ya está. Y decir que pase este trago lo antes posible, por supuesto. Pues sí, desde aquí nuestro apoyo. Rubén. La cuestión es un caso para el inspector Colombo. A saber tú qué hay por ahí. Bueno, no, simplemente comentarle a Manuel, claro, esto no es Nicaragua, donde un asesino y un violador es el dictador y sus 7 hijos los ministros, como pasa en Nicaragua. Este loco, aquí la izquierda le bendecía y a los que defendíamos a Ronald Reagan y a la contra nicaragüense nos llamaban fascistas, nazis y 10.000 cosas más. O sea, que eso ya te viene, te llevan llamando así desde yo no había ni nacido. No habían nacido. Yo, desde que yo, como alumno de la Facultad de Políticas, yo ya estaba con la X marcada y luego, fíjate, he llegado a ser profesor de esa facultad y sigo con la X de Vox marcada. ¿Por qué será, Rubén? La verdad es que no lo entiendo que te hayan pillado. No sé, yo procuré llevar un perfil bajo, como el asesor de Ábalos, y yo al final la situación es que yo en aquellos momentos, yo ya me paseaba por la facultad con una camiseta que decía ahora, antes y siempre, viva la contra nicaragüense, cuando Reagan luchaba. Pero luego Daniel Ortega es derrocado y en el año 2001 vuelve al poder y desde entonces hasta ahora. Situación. Esto no es esa situación de corrupción de Estado directamente, donde los 7 hijos de este tío son ministros del país. Pero hay que recordar, Manuel, que en España están 2 de los partidos con miles de casos de corrupción en Europa. O sea, que esto no ha sido alguna vez, pasó algo. No. Hablamos que militantes y cargos de esos partidos y en ocasiones beneficiando a esos partidos han tenido casos de corrupción que se cuentan por miles. No es una cuestión generalizada, pero es una cuestión muy preocupante, la connivencia de la administración con los partidos, de los partidos con las contrataciones, de los partidos con las adjudicaciones, y ahí viene todo el rock and roll. Las comisiones, los comisionistas, sí que hay una estructura paralela de adjudicación y comisión. Pero eso quizá también estará muy relacionado. Bueno, no sé si quieres respondes, pero yo lo que veo es que está muy relacionado con como hay tanta intervención por parte del poder político en temas económicos. O sea, al final tú dices, claro, si el que te tiene que dar el contrato es, a ver, venga usted aquí sin asesor, sin a dedo, que es lo que pasó aquí, ¿eh? Todos estos contratos fueron sin concurso. O sea, los 53 millones de euros, ninguno fue a través de concurso. Sí, a ver, en los ámbitos donde hay mayor intervencionismo público y de donde la última decisión depende del político es donde existe corrupción. Donde no interviene el político no hay corrupción posible. Por eso precisamente los grandes escándalos de corrupción se dan en contratas, en licitaciones y especialmente en el ámbito urbanístico, que es de lo que depende de la firma de un político, de un responsable político, si se construye o no se construye, con todo lo que ello significa en materia económica. Y en empresas de servicios, como vemos también. Pero de prestación de servicios, lo de las mascarillas. Mucha gente se ha hecho muy rica con este tema de las mascarillas, aprovechándose el ciclón de la alucinación y del caos colectivo. Pero la cuestión es si se hicieron las cosas bien o no. Aquí de lo que se está tratando es de una estructura presuntamente delictiva por la cual se cobraban comisiones para intermediar y que determinadas compañías, eludiendo los procesos reglamentarios, se llevaran el contrato de amarras a cambio de una comisión. Comisión que en este caso correspondería a uno de los asesores de confianza de Ábalos. Por lo tanto, el escándalo está ahí y donde hay que centrar la atención es en eso. ¿Quién está relacionado con estos casos? ¿Quién es este asesor? ¿Hasta qué punto llega el conocimiento del ministro o no?
Hombre, la cara del señor Ábalos era todo un poema al salir. Pero claro, insisto, es que para mí lo que tiene relevancia desde el punto de vista político es el perfil del asesor en cuestión. No era un asesor cualquiera, era el hombre de confianza de un señor, el señor Ábalos, que no era un cargo cualquiera dentro del PSOE ni dentro del gobierno Sánchez. El señor Ábalos era ministro de Transportes, pero era número 3 del partido, uno de los hombres de confianza de Sánchez. Y yo lo que me pregunto, ¿os acordáis cuando cayó Ábalos? Que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza con extrañeza. ¿Por qué Ábalos ha pasado de ser uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez y de confianza del partido y hombres fuertes del gobierno directamente a soldado raso? Porque pasó a diputado, sin más. Es decir, defenestrado absolutamente, sin dar muchas explicaciones. El propio Ábalos dijo en declaraciones a prensa que él confiaba en seguir, que había sido una sorpresa. Vaya, que, Sí, algo a lo mejor raro pasa. Esto es el principio de algo mucho más gordo, que también puede ser. O sea, que Koldo Hombre, dice... ha habido 26 registros, ¿eh? O sea, que hay gente implicada hasta el tuétano. Hablando de Yo Sánchez... simplemente rebatía el carácter anecdótico, que no es anecdótico, Manuel. En el caso de la corrupción, las concesiones no es anecdótico. Tú dices que es como anecdótico, no es anecdótico. No, yo prolifera mucho más de lo que pensamos y de lo que nos gustaría, desde luego. Eso sí. Yo no digo que sea anecdótico. ¿Tenemos un problema de corrupción en España? Sí, hay un problema de corrupción. Ahora, que sea corrupción institucionalizada es donde yo discrepo contigo. Es decir, no es una corrupción sistemática ni institucionalizada. Que hay partidos políticos que han sido encausados en temas de corrupción por cuestiones de financiación, cobro de financiación irregular o ilegal. También, es cierto, lo ha habido. Pero de ahí a decir el partido como tal o toda una organización es corrupta, yo ahí es donde discrepo. No, yo he dicho militantes y cargos que en ocasiones beneficiaron al partido. Claro, el partido como tal no va el Partido Popular así o el Partido Socialista como un robot por la calle. No, son sus militantes, son sus cargos los que han llevado a cabo miles de casos de corrupción, condenados y juzgados. Y lo de los ERE, por ejemplo... Estamos hablando de miles de millones de euros desfalcados en beneficio de una organización política y de otros fines en absoluto para los que se destinaron. No es anecdótico. Ese para mí sí es un caso de los que tú dices, de corrupción institucionalizada, porque eso era desde el máximo órgano decisorio hasta el final, por una cuestión de comprar la paz social con dinero ajeno. Vamos a ir con las declaraciones de Sánchez, pero antes de escuchar lo que ha dicho al respecto sobre esto de las mascarillas, que está, ya sabéis, en Marruecos, ha ido a que le consuele Mohamed. Sí. Está teniendo unos días muy duros. Sí, lo está pasando mal. Y lo está pasando mal. Entonces, claro, ha ido allí. Y esta vez sí la ha recibido. Es verdad que la última vez dijo, no me interesa. Pero como está la cosa complicada, pues ha dicho, va, venga, te recibo. Pero él, sabes que esto ha salido en muchos medios, Sánchez en 2014 creo que es, ¿no, Javi? Tuvo una referencia a Koldo. Hasta en este caso Sánchez tiene hemeroteca, me parece increíble, pero no, también tiene hemeroteca Sánchez con respecto a este caso. Este era el mensaje que le ponía el presidente, en esa época no era presidente, pero ahora sí, por desgracia, en el 2014, como bien dice Jano, el 23 de junio. Este era el bonito mensaje que le ponía Pedro Sánchez. Lea algunas frases. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras, dice el presidente. El último, no sé cómo se pronuncia esto, Aizkolari, socialista. Aizkolari, sí. ¿Lo he pronunciado bien, Michael? Sí. Un titán contra los desahucios. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas, etc. Pero bueno, llama la atención que en el 2014 Pedro Sánchez le tuviera en tanta consideración ¿Qué pone? Es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. El último Aizkolari socialista. Me hace gracia porque creo que ha sido El Mundo. Hizo un artículo basándose un poco en las declaraciones de amigos suyos cercanos o gente que había trabajado con él. Ya yo estuve no sé cuántos años con este tipo y este podía estar en Vox, en el PSOE o Unión del Pueblo Navarro, lo que hubiera pillado, vamos. O sea, que daba exactamente igual. O sea, eso Aizkolari seguro. Bueno, pues igual que Ábalos, ya ves tú. Sociedad limitada total. Que es una transversalidad y no quiero dejar de comentar que en este terrorífico caso de la corrupción en Andalucía, con todo lo de los seres, el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, conocido en círculos amplios como el bachiller, ha decidido recompensar a todos los anteriores golfos de la Junta de Andalucía con una paga vitalicia, 70.000 euros.
Sí, no sabía yo esto. Sí, En la oficina de expresidentes, ¿no? Este es el nivel. ¿Al año? Sí, claro. No, por eso ya no sé. No, faltaría. No, pero entonces, ¿Y eso cuándo salió? Yo no me he enterado. Sí, hace unas semanas. a todos estos que hicieron de Andalucía un cortijo para sus fines, a todos estos una paga. Y recuerdo que en ese país anecdótico, Manuel, que no es anecdótico, Griñán, un golfo de naturaleza premium, sigue en la calle, porque dice Juanma Moreno que le da mucha pena que tiene cáncer. Ya, pues yo ahí tengo un dilema, ¿eh? Y si queréis otro día lo hablamos. Pero sí, te lo juro. ¿Qué dices? Yo soy muy cristiano, coño, Rubén. Entonces, pues claro, y ahí te lo digo en serio. Yo Sí, de también soy verdad. católico practicante y... Pues no sé. Eso, pero otro día si queréis lo hablamos. O sea, eso no es el Se ha tema. sacado el Vamos a Topatupa. escuchar lo de... No, pero es que eso que dices es verdad. O sea, por una parte digo, hombre, sí, que lo encarcelen. Pero por otra parte, sí, de verdad. Tiene cáncer. Como dices, tantos tío, otros presos en la cárcel. Sí, pero no sé, tampoco sé cuál es el tipo de cáncer. O sea, no me he parado a analizarlo al detalle. Pero si tú tienes un cáncer muy agresivo y dices, bueno... Que no es tampoco el caso. Bueno, es que yo no lo sé. No me he enterado. Por eso digo que no lo sé, o sea, que tengo un dilema. Pero bueno, vamos a escuchar a Sánchez sobre las mascarillas. Javi. Sí, declaraciones del presidente Sánchez que llegan directamente desde Marruecos tras su encuentro justamente con el rey de Marruecos, con Mohamed VI. Esto decía Sánchez, le van a escuchar y parece que es la retórica habitual del Partido Socialista en estos días. Toda la culpa, en este caso también en el de Koldo, del Partido Popular, de Feijóo, y lo escuchen. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Pues ya lo ven, se acordaba del Partido Popular como si el Partido Popular hubiera sacado a la palestra este tema de Koldo y Ábalos. No, pero aparte, o sea, para empezar, hace una comparativa que es falsa. Y es al hermano de Ayuso, nadie lo ha detenido, ni tampoco tiene una causa abierta. O sea, es que esto es muy distinto. En este caso sí que había una causa abierta, sí que hay detenciones, que luego la justicia a lo mejor dice, oiga, pues mire, que no, que son ustedes inocentes. Fenomenal. Pero el ejemplo que pone es que es un hijo de fruta, Miguel. Es que... A ver, más allá de su magnánima jeta, o sea, es decir, no hay mucho más que comentar. A mí lo que me sorprende es que haga esto en una rueda de prensa con la bandera de Marruecos detrás, unos pocos días después de haber tenido un batacazo a las elecciones. Lo primero que te hace es irte a Marruecos. Es un poco extraño, ¿no? Porque, joder, también te puedes ir a Lisboa, ¿no? Te puedes ir a Portugal, de nuestro país vecino, ¿no? Pero sin embargo es Marruecos siempre. Es el primer viaje, además, de esta legislatura de Sánchez al exterior. Sí, no, pero- estuvo no. en No, Palestina. oficial. Pero, Oficial. Estuvo en Palestina y estuvo en Egipto y estuvo en... Pero tras la sí, investidura. era- sí. el caso es que es llamativo porque hacemos muchas mofas con esto que debe Marruecos a Sánchez y tal, que le debe Sánchez a Marruecos, pero es que es para preocuparse, es para preguntárselo, ¿no? Porque si os dais cuenta, la tendencia de las políticas globales, de alguna manera, son de mantener ciertas relaciones de dependencia con otros países. En el caso de Marruecos es especialmente llamativo, porque no es solo con la energía, sino con otros ámbitos clave. En el caso de la agricultura es uno de ellos, ¿no? O sea, porque podemos preguntarnos por qué le ha regalado Marruecos millones de euros en desaladoras al campo marroquí, mientras nuestro campo está donde está. Aquí lo tenemos abajo, manifestándose en la calle. Precisamente la sequía es uno de sus problemas. O por qué Sánchez... se muestra favorable a las ayudas que Bruselas le otorga al campo marroquí, mientras el campo español está como está, precisamente por la competencia desleal del producto de Marruecos, que entra sin reunir las condiciones fitosanitarias que sí exigen a nuestros productores, que se queda y que exportan muchos más kilos de los que, por ejemplo, Almería hace el resto de España, que era tradicionalmente la huerta, ¿no?, de nuestro país. O sea que yo creo que al final hay que abstraerse un poco de las protestas estas y mirarlo un poco con perspectiva. Yo creo que los pilares de la política del mañana pasarán por tres sectores claves. Uno será el sector primario, otro será la energía, evidentemente, y otro será la seguridad vinculada necesariamente a la inmigración. Y en todos esos tres procesos existe un proceso de dependencia con terceros países, ya sea de dependencia energética, Alemania es el ejemplo paradigmático, sea de dependencia en cuanto a inmigración, Francia es el ejemplo, desde la descolonización de Argelia, o incluso España con el tema de la agricultura y Marruecos. O sea que esto, más allá de la broma de preguntarse qué le debe Sánchez a Marruecos, habría que
ahondar un poquito más y ver cómo es un proceso de transformación política en el que nuestras sociedades van a cambiar por completo. Sí, no, y nuestra industria va a quedar... sectores clave de la economía van a quedar desmantelados. El sector primario, por poner un ejemplo. Desmantelados a merced de este tipo de países. Que por cierto, sí que es verdad que el primer viaje oficial, claro, se fue a Egipto, pero no era en esta legislatura, era presidente del gobierno, pero en funciones. De hecho, espera, Jano, acaba de contestar a Sánchez, Ayuso. Ha puesto un tuit con estas declaraciones que dice: todo fue investigado por distintas instancias y se demostró que no había nada. Me gusta la fruta, más o menos como has dicho tú, fíjate. No, pero es que, coño, o sea, que estés diciendo que es lo mismo, es decir, y Feijóo encima llegó por un caso de corrupción, que es que oigan, que lo demuestren. Manu. Qué poca vergüenza, qué descaro, qué cinismo, qué asco de personaje. Pedro Sánchez es un sinvergüenza, un inmoral, un absoluto inmoral. Es que es absolutamente vergonzoso, porque Pedro Sánchez se dedica a condenar sin sentencia. El caso al que alude fue investigado y fue archivado. Archivado por la justicia española. La misma justicia española que ni Pedro Sánchez ni su gobierno respetan lo más mínimo. El mismo PSOE, el mismo Pedro Sánchez, que está otra vez R que R con el tema de las residencias, cuando también ha sido un caso absolutamente archivado por la justicia. El mismo Pedro Sánchez, cuyo gobierno, debido a su ineptitud, a su negligencia, a su falta de respeto y de decoro, postergó la adopción de medidas para prevenir la llegada de la pandemia a España, cuando era evidente que ya estaba aquí a las puertas, pero había que celebrar una manifestación como el 8M. ¿Cuántos miles de muertos nos ha costado esa barbaridad por parte del gobierno de Pedro Sánchez? El mismo Pedro Sánchez que tiene el descaro, la poca vergüenza de hablar de corrupción sin sonrojarse lo más mínimo, cuando es él el que ha indultado a condenados por casos relacionados con una ilegalidad manifiesta, como la convocatoria de referéndum ilegal en Cataluña, el intento de golpe de Estado al marco constitucional español, y el mismo que está defendiendo con uñas y dientes una amnistía para una serie de encausados, entre otras cosas, por temas de corrupción y por temas de prevaricación. Este es el Pedro Sánchez. Este tiene la poca vergüenza de hablar de corrupción. Si ha sido el mayor aliado de la corrupción en España, al igual que el mayor aliado de violadores y de pederastas. Este gobierno, el del PSOE y el de Sumar, ha sido el que más ha beneficiado a corruptos, a delincuentes y a violadores. Ese es su legado. Y a otra cosa, hablando, ya te paso, Rubén, la corrupción, que esto no se habla mucho. Si fuese al revés, seguramente sí que habría muchos programas especiales. Ha colocado Sánchez a 35 directores generales que deberían ser funcionarios, que no han pasado por ese proceso. Tenemos el caso de Renfe y otros tantos, que coloca a Correos también, tenemos el ejemplo de Correos, que coloca a sus amiguetes sin pasar por el proceso y lo hemos normalizado. ¿Acaso esto no es corrupción? Rubén. Me alegra mucho ver cómo Manuel ha experimentado ya ese cambio cuántico de lo anecdótico a señalar a Pedro Sánchez como el cómplice de la corrupción en España. Es decir, hay corrupción institucionalizada en España. Entonces, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Manuel, por supuesto. Pero, primero, ¿qué hace Pedro Sánchez, el septón supremo de una secta destructiva contra España y los españoles en Marruecos? Conspirar contra España y contra los españoles. Porque este es un gobierno contra los españoles. Estamos viendo cómo en la calle la policía está triturando a agricultores, a españoles que están al borde de la ruina, al borde de un colapso vital, porque se acaba su medio de vida. Es un gobierno contra los españoles. Y desde luego, es que ya la teoría de la conspiración, ¿qué tiene en Marruecos Pedro Sánchez? ¿Qué ha pasado? Finalmente, ya que alguien lo diga, ya está, nos quedaremos todos más tranquilos. No es normal la sumisión de España a una potencia de baja relevancia como Marruecos. No es normal la sumisión de un estadista a un dictador como es el rey de Marruecos. No es normal vender nuestro campo, nuestro sector primario. ¿Qué ha sucedido? Algo ha pasado. Probablemente no sea todo lo que digan,
pero algo ha sucedido en Marruecos. ¿Qué pasó en Marruecos? Es una pregunta importante a hacer. Además de, como ha dicho Miguel, reflexionar sobre la destrucción de la forma de vida en España con tal de que Pedro Sánchez, el sátrapa, siga, que va a seguir hasta el final. Esta es la exclusiva de hoy en Libertad. Se come la legislatura entera, pero, como dije yo el otro día, Jano, lo ha dicho hoy, simplemente apoyado en el asiento azul, porque no gobierna. Sí, eso es un detalle, sí. Con tal de seguir ahí al calorcito del asiento azul, pues va a hacer lo que tenga que hacer necesario. Ya hemos visto hoy la imputación, bueno, como los fiscales dicen que lo de Puigdemont es terrorismo, la sumisión a Marruecos. ¿Cómo es posible que le demos dinero, ya no para desaladoras, para lanchas a Marruecos, cuando aquí tenemos a nuestra Guardia Civil en barcas hinchables y tenemos a nuestros enfermos de ELA abandonados porque no hay 80 millones de euros para ellos? Para ellos solo hay una palabra. Para el rey de Marruecos es Sibuana, pero para nuestros enfermos de ELA solo hay una palabra: suicidaros. Totalmente. Esto es lo que están diciendo. Es inaudito. Y yo siempre os lo he dicho, gobernados por una secta destructiva contra España y contra los españoles. Vamos, Javi, con respecto a eso que comentabais de Marruecos, las declaraciones de Sánchez, pero antes tenemos una última hora que publica Voz Populi. Última hora que publica el diario digital Voz Populi, titula de esta manera: Francina Armengol y el actual ministro Torres dieron 10 millones de euros, repito, 10 millones de euros a dedo a la empresa de mascarillas del caso Koldo, de lo que estábamos comentando justamente. ¿Y las declaraciones de Sánchez? Vamos con las declaraciones de Sánchez, también en esa rueda de prensa, tras conversar con el rey de Marruecos, pues sobre las relaciones que hay actualmente entre España y el país africano. Dice que todo bien, tanto en materia migratoria como con el narcotráfico. Digamos, el resultado de las políticas de inmigración, ¿no?, que tenemos entre España y Marruecos, yo creo que son excelentes. Excelentes. Desde el punto de vista de la definición de políticas de inmigración regular, son pioneras, como he dicho antes en mi intervención, a nivel europeo. Esos programas de migración circular los pretendemos reforzar, los pretendemos continuar con ellos, porque esa es la mejor manera de compartir prosperidad y también de decirle a la gente joven que no caiga en esas redes de tráfico irregular que al final lo que hacen es poner en riesgo la vida de muchísimos jóvenes. Y, en segundo lugar, pues combatir esas mafias, esas redes de tráfico de seres humanos. Y en ambos aspectos, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Palabras de Pedro Sánchez, ningún reproche que hacer a Marruecos. Manu, Miguel y Rubén. Yo creo que es evidente que Pedro Sánchez... No estamos gobernados por el Partido Socialista, que también, por desgracia, pero yo creo que el Partido Socialista es el intermediario. Estamos gobernados por dos personas o personajes que curiosamente viven fuera de España. Uno es un sátrapa, un dictador, como es el rey de Marruecos, y otro es un prófugo de la justicia. Pero en la historia... Mira que España tiene una larga historia, ¿eh? Y de gobernantes de lo más variado... No hay que reírse, pero sí. Y de lo más turbio. Pero que España sea gobernada por primera vez en su historia por dos cabezas. Tenemos una bicefalia ahora mismo. Una en Bruselas y otra en Rabat. O sea, es que esto es alucinante. Que diga Pedro Sánchez, tenemos una relación magnífica, excelente la política migratoria de las relaciones de migración con Marruecos. Hombre, define excelente. Si por excelente significa que gracias al no hacer de Marruecos están llegando oleadas de ilegales a las costas de Canarias, a las costas de Andalucía, por cientos de miles, si eso es excelente para Pedro Sánchez, desde luego las relaciones son magníficas. O sea, nunca ha llegado tantos inmigrantes irregulares como ahora. Es decir, pues es un modo ofrenda, es modo ofrenda, por eso. Miguel. No, mira, el ejemplo claro de que lo que dice Sánchez es verdad, que recibimos muy bien la inmigración, es Cataluña. Cataluña, que es la comunidad autónoma que más musulmanes y más marroquíes ha recibido, y esto no es por casualidad, sino porque no querían personas que hablaran castellano. Exacto.
entre el año 2022 y el año 2023 hubo 37.000 detenidos Sí. extranjeros. Ah, Y hubo vale. 7.000 españoles Sí, que el detenidos por delitos. 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que más del 80% de los delitos cometidos son por extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10-12% de la población comete el 80% de los delitos. Hombre, si eso no es un problema, date un paseo por las Ramblas por la tarde y lo vemos. Claro. No lleves reloj, ¿eh? No me Yo lo tengo recuerdo, que ir a no me lo recuerdo. Barcelona. Que te lo han robado. En Madrid. Claro. No en Barcelona, en Madrid. Bueno, es que Madrid también En empieza Gran Vía. ya... Ojo, yo siempre lo el digo, ojo con vertedero Madrid. empieza... Bueno, a ti te lo robaron, ¿no? A ti. A mí me lo robaron. El en Gran Vía. vertedero multicultural empieza a asomar en Madrid ya también. Porque como decía Ayuso, que son tan españoles como Abascal, hasta que vio ya el tema de Alcalá de Henares y eso ya no se podía seguir mirando para otro lado. Pero bueno, a lo que vamos. Es que, claro, Santa Isabel en ocasiones se turba. La imperfección humana. Claro. Rubén. Al hilo de lo que dice Miguel, las maravillosas políticas migratorias de este gobierno, bueno, el 50% de la población reclusa en Cataluña es extranjera. Bien, o sea, estas las políticas migratorias. Esta es la situación. En Canarias, desde hace un año, donde la política migratoria de este gobierno, en connivencia con el sátrapa de Marruecos, se han puesto en práctica ya en grande y a lo vivo, 83% del incremento de los delitos sexuales. Aquí no eran mujeres, aquí no era yo en Me Too, aquí, como no le daban un besito a una millonaria, aquí no había ningún problema. Aquí no hay problemas. Todas las que han mujeres agredidas sexualmente en Canarias, 83% de incremento. Todos estamos viendo cómo en todas las ciudades de España están empezando ya los conocidos vertederos multiculturales. En el caso de Cataluña ya es un vertedero multicultural, es oficial en estos momentos ya. Los mozos de escuadra han reconocido que ya han perdido el control de la seguridad en Cataluña. Fin. Dice, ya no podemos garantizar la seguridad porque hemos perdido el control. Esto es el resultado de las políticas migratorias. Esto es el resultado de la siniestra Agenda 2030 que quiere diluir las patrias. ¿Y cómo diluyes las patrias? Inundando de salvajes y criminales esas patrias para destruir lo que más odian, que es esa concepción humanista cristiana de lo que fue Europa. Pero volverá a ser. Por tanto, sus políticas migratorias, un completo desastre, una amenaza para la seguridad y son insoportables. Francia tiene su política interior y su política exterior intervenida por la inmigración. Y en España ya vamos camino de la misma situación. Entonces, este tío, este septón supremo, alabando a su amado sultán, yo ya no entiendo absolutamente nada, salvo que sí lo entiendo, que es una secta. Bueno, y que quizá tiene algo que esconder, ¿no? Claro, ¿qué pasó en Marruecos? ¿Qué pasó? Por favor. O en su teléfono móvil. En su teléfono móvil. El móvil de Sánchez, Sí. Pegasus. Miguel. Decirte que son plenamente conscientes de que hay un problema con la inmigración, ¿eh? Por eso salió ella el otro día diciendo que, bueno, que Cataluña no podía acoger a todo el mundo. Es decir, que son conscientes, porque es, como decía antes, uno de los 3 pilares de la política del futuro. Inmigración, sector primario y energía. Y la inmigración ya está trayendo consecuencias. El Partido Socialista de Francia está medio desaparecido. Y en Alemania ya están diciendo que deportaciones masivas sí. O sea, que son conscientes de que hay un problema grave. Ahora ellos en Madrid es difícil de explicar para Sánchez, pero para la gente que vive en Barcelona, porque esto es un auténtico conversor de personas, ¿eh? O sea, porque la persona que baja abajo al Raval o Sí, baja... ahí se te quita la ideología y la sí, tontería, o va se acaba, andando sí. por Paseo de Gracia y tal, y le quitan el reloj, ya, Oye, pero se le quitan los esquemas y el andamiaje ideológico maravilloso. y baja al terreno de lo práctico, ¿eh? El ejemplo de Saint-Denis, cuando fue la final de la Champions, que muchos madridistas fueron allí, muchos luego en Twitter de estos progres de ¡ay, qué Sí, guay, cómo sí, mola sí. esto! Todos horrorizados diciendo, oye, que este es el final del camino. Claro, no habían visto a ninguno cerca nunca, Claro. porque están ahí en sus mansiones y en sus rollos. Claro. Digamos, los barrios más altos son los últimos en sufrir las consecuencias del descontrol migratorio. Pero ya no les gustaba la idea. No. Manu, ¿qué nos vas a traer este sábado en Economía en Llamas? Pues vamos a hacer un repaso exhaustivo y detallado sobre algo que nos afecta a todos y por desgracia nos afecta directamente porque afecta a nuestro bolsillo, que es la ruina absoluta que nos está trayendo el gobierno de Pedro Sánchez desde que gobierna en el año 2019. Repaso de deterioro económico y declive
que nos está afectando y mucho a todos nuestros bolsillos y nuestros negocios. Pues es que el otro día escuché a Sánchez, que creo que era con Ángeles Barceló, que decía que la economía iba como una moto. Maravillosamente. Y la deuda no pública, va como una moto. Bien, además, claro. ¿Osas dudar de la palabra? ¿De la profeta? Claro, y de Ángels. ¿De la pitonisa? Dijo, la economía española va como una moto, y dije, pues ya está. Pues ya está. ¿Y que necesitas algo más? ¿Necesitas que Manuel te diga lo contrario? ¿Necesitas ver datos para corroborarlo? ¿Qué manía tienes de buscar datos para corroborar sesgos? Claro, es que... Bueno, sesgos... Compras. ¿No? O sea, es la palabra del septón supremo contra tu pensamiento. Ya, bueno, ¿Cómo vale. puedes? A ver, ¿a qué vas a creer? ¿Ángeles Barceló o tus propios ojos? Hombre, Ángeles Barceló. Claro, Además, es que... el otro día me llevé un disgusto, porque en las elecciones en Galicia estaba ahí en Santiago y tal, en la catedral. Y yo, claro, joder, brutal ese vídeo. y dijo, no, esto, el PP, nada, lo ha perdido, esto lo ha perdido. Y claro, luego vi que no, y digo, me has decepcionado, Ángeles. Yo confiaba en ti. Es el doble piensa, de Orwell. Esta es la realidad está aquí, ellos están aquí, te lo están diciendo, además con una solemnidad que es pasmosa. Bueno, y luego escolar público. Bueno, los resultados no son tan malos. En 5 pueblos de no sé dónde no han ganado el PP. Y digo, vale. Bueno, en esos 5 pueblos no debió llegar la voz de Galicia. El responsable en estos momentos está recogiendo su mesa. ¿Os acordáis cuando hablábamos del imperio mediático del Partido Popular? Y bueno, la voz de Galicia sí que está metida ahí. No, pero vamos, en esos 5 pueblos no debió llegar la voz de Galicia y ahí, en este momento el responsable asume sus consecuencias. Pues sí, pues tendrán que... Bien, habrá responsables. Nosotros lo contaremos aquí. Manu, te veo virtualmente el sábado y la semana que viene, lo mismo Miguel y Rubén. Si no la que viene, pues nos veremos. En algún momento nos volveremos a ver. Siempre. Y Javi, a ti mañana. Nosotros mañana seguro. Mañana, Héctor, mañana también. Y ustedes, ya saben, mañana tenemos una cita a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Vigo Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.